Bien, buenos días. Espero que hayan descansado lo suficiente estos 2 días. Y mientras los compañeros se van integrando con el micrófono apagado, nosotros vamos a empezar la clase de lenguaje. El propósito de esta clase es analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. También vamos a analizar e indagar sobre un tema determinado y tenían que escribir un texto informativo. Al final casi vamos a ver un video de tipos de narradores porque habíamos visto los esquemas. ¿Se acuerdan de los tipos de narradores? Supongo que sí. Bien. Les voy a compartir en primer lugar la guía que nosotros habíamos hecho. Me faltan todavía que lleguen algunas guías, así que esta semana los que están atrasados en entregar la guía, por favor, tienen que apurarse. Bien, el libro de la... Profesora, ¿Sí? a mí le llegó mi tarea. ¿Tú quién eres, Brangelin? ¿Sí? Sí. Sí, Disculpe, Brangelin. profesora, por la hora que no quería entregarla el domingo porque es como descanso para usted. Sí, pero no importa, ya llegó. Muchas Ya, gracias. Todos los ya. demás que aún no la han entregado, por favor, a la brevedad, no van a tener cierto el puntaje que tienen los demás, porque los demás cumplieron con el plazo, y ya el plazo se está acabando. Así que, por favor, a entregarla rápidamente. Sí, profesora, porque hoy día se entregaba. Exactamente, hoy día tienen todo el día para mandarla, así que apurarse. Aquí vamos a hacer una retroalimentación de la guía. Vamos a leer el libro de la selva. Balú le enseñaba a Mowgli la ley de la selva. El enorme oso serio, viejo y de color pardo estaba encantado de tener un alumno tan listo, tan inteligente, ya que los lobeznos son los lobos pequeños, solo quieren aprender de la ley de la selva lo que concierne a su propia manada y tribu, y se van corriendo cuando aprenden los versos de la casa: pies que no hacen ruidos, ojos que ven en la oscuridad, orejas que oyen los vientos desde el cubil. El cubil es el lugar donde ellos habitan, como una cueva donde están todos juntitos los lobos. Dientes afilados y blancos. Todo esto son las marcas de nuestros hermanos, excepto Tabaki, el chacal, y la hiena, a los que odiamos. Aquí yo les subrayé con amarillo a los personajes para que ustedes vayan aprendiendo a subrayar cada vez que lean un texto narrativo. Aquí vemos subrayados a Balú, a Mowgli y a Tabaki. Bien, hay un poquito de interferencia por unos ladridos, pero no nos vamos a dejar, como estamos hablando de la naturaleza, no vamos a dejar de poner atención. Entonces, aquí ustedes pueden ver, como les decía, todo subrayado con amarillo a los personajes y con rojo la descripción de los personajes. Pero Mowgli, al ser un cachorro de hombre, tuvo que aprender mucho más. A veces Bagheera, la pantera negra, se acercaba, contoneándose por la selva para ver cómo se las arreglaba su niño mimado, y ronroneaba con la cabeza apoyada en un árbol, mientras Mowgli recitaba a Balú la lección del día. El niño trepaba casi igual que nadaba y nadaba casi igual de bien que corría. Así que Balú le enseñó las lecciones referentes al bosque y a las aguas, cómo distinguir una rama podrida de una sana, cómo hablar educadamente con las abejas silvestres cuando se encontrara una de sus colmenas a 15 metros del suelo, qué decirle a Mang, el murciélago, cuando lo molestara entre las ramas del mediodía. Y aquí vemos una descripción en rojo de lo que hacía Mang. Mang molestaba a Mowgli.
¿Y cómo avisar a las serpientes de las lagunas antes de lanzarse entre ellas? Todo esto le enseñaba Balú a Mowgli. Entonces la respuesta, un poquito más abajo, a esta pregunta, ¿qué es lo que le enseñaba Balú? Tiene que ser un poco larga, porque si ustedes lo toman textualmente son como 3 o 4 líneas. ¿Y cómo avisar a las serpientes de la laguna antes de lanzarse entre ellas? A ninguno de los habitantes de la selva le gusta que lo molesten, y todos están dispuestos a lanzarse encima del intruso. Después Mowgli aprendió la llamada del cazador forastero, que hay que repetir en voz alta hasta que sea respondida. Siempre uno de los habitantes de la selva case fuera de su propio territorio. Siempre que uno de los habitantes de la selva case fuera de su territorio. Traducido significa, dame permiso para cazar aquí porque tengo hambre. Y la respuesta es, cazad para comer, pero no por placer. Ahí vemos que los animales de la selva cazan para comer, pero no por placer de matar. Todo esto demuestra la cantidad de cosas que Mowgli tuvo que aprender de memoria. Y se cansaba de repetir lo mismo más de 100 veces, pero como le dijo Balú a Bagheera, un día que le había pegado a Mowgli, y este se había marchado furioso. Un cachorro de hombre es un cachorro de hombre. Y tiene que aprender toda la ley de la selva. Pero ten en cuenta lo pequeño que es, dijo la pantera, que hubiera malcriado a Mowgli si dependiera de ella. ¿Cómo va a ser capaz de meterse toda esa palabrería en una cabeza tan pequeña? Ahora le estoy enseñando las palabras claves de la selva, que lo protegerán contra los pájaros, el pueblo de las serpientes y todos los que cazan sobre 4 patas, excepto su propia manada. Ahora puede pedir protección si es capaz de acordarse de las palabras a todos los habitantes de la selva. En esta lección, en esta narración que nosotros acabamos de leer, vamos a ver que subrayé el título. Primero tengo que pensar cuando leo un texto narrativo, ¿qué es lo que me dice el título? Y si este título lo puedo destacar, mejor todavía. Este es un libro y un libro de la selva. Los personajes los destaqué en amarillo porque estamos estudiando tipos de personajes, principales, secundarios, ¿cierto? Y también subrayé algunas descripciones que aparecían aquí. La primera pregunta se refiere a la descripción de los personajes. Aquí me dan la lista de los personajes y Mowgli es un niño inteligente que está aprendiendo la ley de la selva. Balú, un oso viejo, serio, enorme, de piel de color pardo. Aquí faltó una coma, porque como estoy describiendo sus características, debo hacerlo entre comas. Bagheera, una pantera negra que mimaba a Mowgli. Rudyard Kipling es el escritor muy imaginativo, ingenioso y creativo que escribió los cuentos de la selva. Mang, un murciélago que molestaba en las ramas a Mowgli. Tabaki, un chacal que no pertenecía ni a la manada ni a la tribu. Y el narrador omnisciente es un narrador en tercera persona y no es un personaje del relato. Solamente lo transmite desde afuera. Es heterodiegético, sabe los pensamientos de los personajes porque es omnisciente. Comparte brevemente con alguien cercano. ¿Qué características del cuento ven en este relato del libro de la selva? Es un cuento ficticio, muy entretenido, muestra un inicio, presentación, desarrollo y desenlace. Hasta ahí vamos muy bien. Yo tomé la guía de uno de los compañeros y la completé un poquito para la pauta. Aquí este compañero me dice también que presenta un narrador omnisciente que sabe los pensamientos y actitudes de los personajes. Los personajes son estáticos, generalmente el bueno siempre es bueno y el malo siempre es malo en los cuentos. Hay pocas veces que el personaje evoluciona. ¿Qué le enseñaba Balú a Mowgli?
¿por qué está empeñado en educarlo? Le enseñaba las leyes de la selva para poder cazar y pedir protección. Si nosotros vemos en el texto, en diferentes párrafos, en primero le enseña a cazar y luego al final para pedir protección. Aquí yo puse entre comillas una cita bien grande de cómo sale la respuesta en el texto para que ustedes vean. Entonces, vamos a dejar para ver qué es lo que ocurre con la guía. Vamos a inhabilitar la anotación de los participantes porque no deseo que la rayen. Deseo que la completen en su casa y de ahí la manden. Luego, después del texto leído, nosotros sacamos entonces esa cita textual y la ponemos entre comillas. Ahí está completa. Balú le enseñó las lecciones referentes al bosque y a las aguas. Y así todo lo que le enseñó. Después Mowgli aprendió la llamada del cazador forastero que hay que repetir en voz alta hasta que sea respondida. Después del texto leído, responda. ¿Quién es el protagonista de la historia y cómo es la relación de Mowgli con los animales de la selva? El protagonista de quien se habla durante toda la historia y quien realiza las acciones es Mowgli, un niño criado por los lobos. Su relación era buena con la naturaleza. La respetaba porque no molestaba a nadie de la selva. Acepta las enseñanzas de Balú, a pesar que un día se marcha furioso porque Balú le había pegado. Y aquí está todo el texto que yo les pedí que indagaran acerca de la naturaleza. Aquí me destacó el título y el título es atractivo. Dice, cambios positivos del coronavirus impactan a la humanidad. O sea, le llaman la atención a la humanidad. ¿Qué cambios positivos? Y vamos a ver en relación a la naturaleza. Para empezar, tenemos que reconocer el positivo impacto ambiental que ha dejado el coronavirus en nuestro planeta, lo que impacta a los seres humanos, quienes se asombran ante los cambios en la naturaleza y el regreso de los animales a su hábitat. Sigue leyendo Vicente Reyes, por favor. Vicente, abre tu micrófono y lee este segundo párrafo. ¿Puedes hacerlo? Ya. En su mayoría son provocados por la recuperación del ecosistema, la reducción de gases, la disminución de tráfico legal de animales salvajes. La pandemia del coronavirus paradójicamente le ha generado un respiro al planeta. Muy bien, Vicente, cierra tu micrófono y sigue leyendo Silvana Cortés. Las causas de esta recuperación son la paralización industrial en grandes países como China y Estados Unidos, la reducción del número y la frecuencia de vuelos entre distintos destinos, así como el tráfico vehicular interno y el encierro obligado en que nos encontramos. Bien, Martina Díaz, muchas personas en distintas partes del mundo han permitido que se reduzca el nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien, leyeron muy bien. Aquí estamos viendo las causas por las que el ecosistema, si vamos al primer párrafo, el ecosistema se ha renovado, la naturaleza y los animales en su hábitat. ¿Y por qué? Por estas causas que estamos viendo aquí, que corresponden al desarrollo. En el desarrollo dice que Lauri Mijivirta, integrante del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio en Estados Unidos, indicó que el cierre de fábricas y comercios, al igual que las restricciones de viaje, produjo una disminución en las emisiones de dióxido de carbono, CO2, de por lo menos un 25%. Esto
debido a la baja sustancial en el consumo de combustibles fósiles, tales como el petróleo, gases, carbón, entre otros, lo que ha generado tal impacto en los mares y en la tierra, han vuelto a aparecer diferentes especies animales. Estos han aparecido en las costas del mar y en medio de las ciudades quietas y solitarias. Elsa González, mientras los demás cierran su micrófono, Elsa, ábrelo y lee. ¿Cuáles son los ejemplos de que han aparecido los animales? Ahí. Por Elsa, abre el micrófono, eso. Por lo que no es extraño divisar pumas en Santiago de Chile, ciervos en Estados Unidos, ballenas en el litoral de Mejillones, etc., así como apreciar un aumento de caudal en los ríos, aire más puro en las ciudades. ¿Puedes seguir leyendo? Esta pandemia, como conclusión, Esta pandemia debe servir además para generar una mayor conciencia social frente al cuidado del planeta y el uso racional de nuestros recursos naturales y de ¿se salió? Ya vamos a volver. Vamos a volver. Hasta el momento, yo creo que ustedes van entendiendo, ¿cierto? Todos los cambios que han habido en nuestra naturaleza. Un pequeño problema, pero solucionable. Ahí está. Puedes seguir leyendo. Naturales y de cada una de las especies animales de nuestro planeta. El ser humano debe aprender de esta pandemia a observar los cambios productivos y a volver a cuidar los recursos mundiales. Muy bien. Nicole Guzmán, ¿qué entendiste de la lectura? Nicole, abre tu micrófono. Nicole, ¿estás ahí? Abre tu micrófono. ¿Qué entendiste de la lectura? ¿Ah? ¿Qué entendiste de la lectura? Que era del coronavirus. ¿Del coronavirus? Y que están empezando a sacar las cosas por culpa del corona, ¿o no? No exactamente. Si vemos el título, dice cambios positivos del coronavirus impactan a la humanidad. ¿Qué cambios se produjeron en la naturaleza y en los animales? ¿Qué pasó con los animales ahora que hemos estado encerrados en las casas? No los matan. No los matan, ¿está bien? Entonces aparecen en las ciudades también. Y da un ejemplo de mejillones. Ashley Tavilo. Sueño. Sí, sé que tienes sueño, mi amor. Ya va a dormir un ratito. Ballenas en el litoral de Mejillones. ¿Dónde quedan Mejillones? En la segunda región de Antofagasta. Sí, muchos ya tienen la oportunidad de conocer Mejillones. Allí hay ballenas en estos momentos y hay delfines, el otro día vi. Todos esos cambios se produjeron. Este es un texto informativo. Este texto nos informa y tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bien, vamos rápidamente para que Ashley vaya a descansar y a almorzar. Actividades número 2. Dice, antes de leer el segundo cuento, debes saber el contexto de producción. Y aquí habla de toda la historia de este caballero. El contexto de producción es cuando produce esta obra, que son los cuentos de la selva. Y dentro de los cuentos de la selva está la historia de Rikki-Tikki-Tavi. La primera pregunta dice, ¿qué es una mangosta? Y la describe. Yo puedo decirlo, profesora.
Dígalo. Yo quiero, profe. Ya. La mangosta era de piel y cola parecidas a la de un gato pequeño, Muy pero bien. mucho más cerca de una comadreja. En la cabeza de sus ojos y el hocico era de color rosado. Muy bien. Y vive en Europa, en África y en Asia, en esos continentes. Nosotros no conocemos la mangosta aquí, pero si ustedes han visto películas, se parece a los suricatos. Es una especie. Bien. Usando frases del texto. ¿Alguien si me puede responder? Realicen una descripción. ¿Cómo era el lugar donde se desarrolla la historia, Juan Pablo? Juan Pablo, abre tu micrófono. Dime, ¿en qué lugar se desarrolla la historia de la mangosta? Es que no puse atención en esa parte porque estaba conversando con mi mamá. Ay, qué pena, Juan Pablo. Muy bien, cierra tu micrófono. Te vamos a decir que en los baños del vasto bungalow que había en el cuartel de Segouli. Bungalow era lo que construían los ingleses, porque estaban los ingleses en el África y en la India. Entonces, ahí habían construido una especie de casa de un solo piso que tiene unas escaleras para subir desde el jardín hacia arriba. Y a eso le llamamos bungalow. Dice que transcurre en los baños, porque ahí se esconden entonces las cobras, y transcurre en un amplio jardín cultivado solo a media con arbustos de rosas tan grandes como glorietas. Tenía limero, naranjas, matas de bambú y sectores llenos de hierba alta, al lado de una gran casa con peldaños. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Principalmente los que llevan la acción son Rikki Tikki, la mangosta, que es la protagonista, y la cobra, que es la antagonista, la que se opone. ¿Van entendiendo, cierto? ¿Por qué la madre de Teddy cambia su actitud sobre la mangosta? Y dice que justifiques tu respuesta con hechos del relato. Porque Rikki Tikki defendió a la madre de Teddy de Nagaina, Nag y Nagaina planean matar a los humanos y adueñarse de la casa para criar a sus hijos y ellas. Profesora, ¿Sí? o igual de otra manera podría decirlo que la mangosta salvó la vida de su esposo y de su hijo y a ella. Estaba agradecido y estaba agradecido. Muy bien, correcto. ¿Quién me respondió eso? Yo fui la Bran, fui la Bran. Muy bien, Abraham. A partir de lo leído, ¿cómo es la relación entre los seres humanos y la naturaleza? ¿Y cuál es tu relación con ella? O sea, acá hay dos preguntas que pueden ser separadas por un punto aparte o bien con una coma. Aquí dice la primera respuesta. Buena, la familia vivía feliz en su bungalow, aislados y en contacto con la naturaleza. Solo temían a las cobras. La mangosta Rikki Tikki defendió de las víboras a la familia de Teddy y pasó a ser parte de la familia humana. Esa es la primera respuesta en cuanto al texto. ¿Cuál es tu relación con ella? ¿A quién se refiere ella? Se refiere a la naturaleza. Está sustituyendo el ella a la naturaleza. ¿Cómo es tu relación con la naturaleza, Elsa González? Mi relación con la naturaleza también es buena. Soy feliz disfrutando de la naturaleza árida de la ciudad y mi relación es buena con los animales, perritos, gatitos, zorros que atraviesan las carreteras, etc. Muy bien. Y ahí nos damos cuenta que faltó una R, ¿cierto? Porque dice peritos en vez de perritos. Aquí esta niña tiene una buena relación con la naturaleza, dice con los perritos, los gatitos, y con los zorros que atraviesan la carretera también aquí en Calama. Profesora, sabe que yo igual puse algo, pero parece que me faltó más información. No importa. No, profesora. Sí, no. pero que yo igual tengo una buena relación con los gatos porque a mí me gustan los gatos y yo cuando a veces me encuentro un gato, le hago cariño, me observa, y tengo perros, igual tengo una buena relación con perros, tortugas.
Y eso. Muy bien, me parece muy bien. La mayoría tenemos perritos, ¿cierto? Y gatitos. Yo acá tengo uno ahora mismo. ¿Usted tiene uno? Sí, está acá. Qué bien. Nuestra relación con la naturaleza es buena. Acá tenemos el esquema que ustedes ya aprendieron, que el narrador es la persona que relata en un texto narrativo. Los personajes son seres creados por el autor y este narrador es ficticio, ¿cierto? Y puede participar en la historia y puede estar afuera de la historia. Cuando participa es homodiegético y cuando está fuera de la historia es heterodiegético. Bien. Tipo de narradores, heterodiegético, omnisciente. Este es el tipo de narrador que nos narró allí en el cuento de la selva. El personaje principal, Rikititiki y Nag. Personajes secundarios, Nagaina, Darcy, Teddy, la madre de Teddy, el padre de Teddy y Chuchunda. Y eso era todo lo que había que hacer en la guía. Mientras más completa responda en la guía, mucho mejor. Completa y cuidando siempre de escribir con mayúsculas, ¿cierto? Y de escribir todas las letras que les corresponden a las palabras. Bien, Damir Loyola, me gustaría escucharte un poquito. Abre tu micrófono. Damir. Damir, ¿me escuchas? Parece que Damir no está allí. Abre tu micrófono. Bien. Nos quedan solamente 5 minutos y para despedirnos, entonces, Ashley, Elsa, Camila, Rayem, Pía, Antonella y todos los que están, Cristóbal, Navarro, Damir, Elías, Elsa, todos los que están aquí conmigo, nos vamos a despedir con este pequeño video de los tipos de narradores, porque tenemos que aprender los tipos de narradores. Y esta semana les voy a dar como tarea que solitos lean un cuento, cualquier cuento que les guste, ya sea del libro de lenguaje o de otro lado, y después los vamos a comentar en la próxima clase. Esa es la tarea de esta semana. Y los que me deben la guía, recuerden mandarla. Nos vamos a despedir hasta lo que alcancemos de ver de este video de tipos de narradores. No, Dígame. es que después tenemos una clase de inglés a las 12, así que quería recordarlo. Sí, está bien. Estamos en la 11:25 recién. 28, así. Vemos los tipos de narradores y luego pueden cerrar cuando termine el video y nos despedimos. Los quiero mucho y hasta la próxima. Yo igual, profesora. Ay, qué lindo. Yo también los quiero y los extraño. Y lean porque la lectura es buena para el ser humano y después les voy a preguntar qué leyeron la otra semana. Observemos entonces. Dice que el narrador cuando está fuera de la historia se llama heterodiegético. Narra en tercera persona, él, ella, ellos. Ese narrador es el omnisciente, es heterodiegético, porque mira como un ojo, como un dios, todo lo que sienten los personajes. El objetivo que relata las acciones también es heterodiegético. El omnisciente conoce toda la historia y los sentimientos de los personajes. Ahí hay un personaje que siente amor y que está pensando. El objetivo es el narrador de conocimientos limitados. Narra solamente lo que puede ver o oír, que es un narrador que no hemos visto todavía. Relata solamente acciones y está fuera de la narración. Dentro de la historia o narración está el narrador homodiegético. Este narrador puede ser
Un narrador en primera persona, yo, nosotros. ¿Y quién es el que cuenta su propia historia? El protagonista, que está dentro de la historia. También está el testigo. El protagonista es el personaje que narra su propia historia. Y el testigo es el que ve lo que le ocurre a otro personaje que es principal. Esos dos pueden estar adentro de la narración. Ahí lo están saludando a ustedes, el protagonista. Y dice, estudio en casa. Y ahí está explicado el esquema que vimos antes. Vamos a dejar hasta ahí. Y me despido nuevamente de ustedes, deseando que pasen unos buenos días y también de la profesora Claudia. ¡Adiós! Adiós. Chicos, cuídense. Me voy a unir al Adiós.